En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Bueno, pues está el tema Estados Unidos-Brasil. Jesús, desde luego el tema Brasil es foco de atención por muchas razones, pero bueno, por lo pronto por su desarrollo de epidemia COVID-19 y bueno, las decisiones que toma Estados Unidos respecto al tema. Buenos días y bienvenido, como siempre, saludos. Carmen, muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer la Casa Blanca dio a conocer la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de prohibir la llegada a los Estados Unidos de extranjeros procedentes del país sudamericano. Esto dice la Casa Blanca para evitar el contagio de personas, tomando en cuenta la magnitud de la pandemia en Brasil, Carmen, y sobre todo porque el mandatario estadounidense insiste en que los males de salud pública que afectan a la Unión Americana han llegado desde fuera. Sobre todo está esta constante guerra de palabras que en China ya dicen recreará la Guerra Fría entre Estados Unidos y la poderosa nación asiática. Ahora Brasil está bajo el ojo del huracán. La nueva medida de restricción de viajes de personas procedentes de Brasil no se aplica a los ciudadanos de Estados Unidos. Los que lleguen de ese país serían sometidos a una cuarentena obligatoria, pero no se les negaría la entrada a su nación. Esta medida, dijo la Casa Blanca, se compagina con las acciones necesarias que se están tomando ante la crisis sanitaria en los Estados Unidos. Carmen, van casi 98,000 personas las que han fallecido en los Estados Unidos a causa del coronavirus. 1,644,000 personas han dado positivo al contagio de esta enfermedad viral. Y bueno, aun cuando en este fin de semana largo, por los caídos, el Día de los Caídos en las guerras de Estados Unidos, que ha llevado a cabo Estados Unidos, muchas personas, miles de personas, salieron a algunas playas en donde hubo sol para aprovechar el fin de semana largo. Se está reportando, Carmen, que ha habido un incremento de contagios debido a la reapertura prematura en 18 estados de los 50 de la Unión Americana, y se insiste en las demandas que podría haber de las autoridades locales a los gobernadores que levantaron las restricciones, presionados por la Casa Blanca, de la necesidad de reactivar la situación económica en los Estados Unidos, tomando en cuenta que los especialistas en materia económica y laboral ya adelantan, Carmen, que para este jueves, cuando se dé a conocer el número de personas que buscaron seguro de desempleo la semana pasada, se llegará a 40 millones de personas que han perdido su plaza de empleo debido a la pandemia en los Estados Unidos, y se insiste que el vaticinio para la tasa anualizada de desempleo correspondiente al mes de mayo será del 20%, cuando menos, una cifra espeluznante en términos macroeconómicos, y que Donald Trump obviamente no quiere ni siquiera escuchar. Los asesores económicos del mandatario han dicho que aún cuando la situación es negra en este sentido en materia laboral, para el tercer trimestre de este año todo volverá a la normalidad, según ellos, y el crecimiento económico dará bonanza a todos los estadounidenses y será la envidia del planeta. Lo que le preocupa a Donald Trump es el efecto que esto pueda tener en las elecciones del 3 de noviembre que siguen adelante. Ayer se le criticaba a Trump por estar jugando en Virginia golf, cuando la situación tan grave de salud pública seguía pues propagándose en los Estados Unidos, algunos siguiendo el ejemplo del mandatario de olvidarse de las restricciones de salud. Y bueno, había manifestaciones en contra de Donald Trump, algunas personas con pancartas cerca del lugar en Virginia, diciéndole, nosotros nos preocupamos por los casi 100,000 muertos, y usted. Obviamente el mandatario siempre ha ignorado este tipo de protestas, Carmen, desde que llegó a la Casa Blanca. Ha sido su bandera de no ver a quienes se manifiestan en su contra y asegurar que son miles de personas las que todos los días se unen
a su causa, pero yo creo que el mandatario estadounidense, aunque ya no tiene suscripción a la Casa Blanca del periódico The New York Times, por lo menos sí se enteró de esta histórica primera plana, Carmen, que me parece es un poderoso mensaje de lo que significa la prensa libre a los presidentes que no les gusta asumir lo que se vive en un país, sea su culpa o no, en este caso, debido a una pandemia. Y son ya casi 100,000 muertos en Estados Unidos. La primera plana del New York Times daba cuenta de 1,000, pero en interiores las cifras seguían dando nombres, apellidos, porque en el estado de Nueva York han perdido la vida desde la pandemia cerca de 30,000 personas, Carmen. Pues sí, sin duda, esta expresión muy poderosa, muy fuerte por parte de The New York Times, evidentemente, pues lo que hace es subrayar precisamente la fuerza de la identidad de las personas que han muerto. Al final de cuentas no son números, como lo plantea, no son números, es un nosotros, es una forma de decir son personas, somos nosotros como humanidad, en pocas palabras. Este domingo con esta portada que no tiene ninguna fotografía, es una portada donde solamente están estas pequeñas reseñas de 1,000 personas víctimas de la pandemia de COVID-19. Bajo este titular, las muertes en Estados Unidos se acercan a las 100,000, una pérdida incalculable. Jesús. Sí, y creo que contrario a lo que ocurre en otros países como en el nuestro, los demás medios de comunicación, incluso que compiten con el New York Times, de alguna manera resaltaron y aplaudieron este trabajo periodístico que, insisto, es una gran señal de la crisis de salud pública que se vive en los Estados Unidos y la pérdida de vidas que ha causado esta pandemia y el dolor en las familias que incluso muchas de ellas no pudieron asistir al entierro o cremación de sus seres queridos que perdieron la vida. Nadie los tilda de amarillistas porque es una realidad, Carmen, una realidad innegable en los Estados Unidos, guardando las magnitudes de cada nación. Se ha minorado el número, el ritmo de fallecimientos en Estados Unidos a causa de COVID-19, porque muchas personas sí han tomado muy en serio las advertencias y restricciones impuestas por las autoridades de salud pública. Hay que ver qué ocurre en estos días, Carmen, cuando se den a conocer los saldos de problemas de salud que han causado la reapertura económica prematura en muchas entidades de la Unión Americana y sobre todo si habrá o no consecuencias de los jóvenes que desestimaron las advertencias y corrieron a las playas. Se les entiende de alguna manera, Carmen, son más de 2 meses de estar encerrados, pero creo que un poco de sol no significa el poner en riesgo la vida de cualquiera. Pues vamos a ver cómo repercute este momento, efectivamente, con el repunte de esta propagación del virus. Y bueno, pues qué complicado para el mundo, para las personas, para los seres humanos, este largo proceso de confinamiento. Y bueno, pues estos momentos donde mucha gente dijo, bueno, tomemos un poco de sol. Y bueno, todas las implicaciones que esto tiene. Es tremendo lo que está pasando, Jesús. Y bueno, pues seguiremos narrándolo, seguiremos presentando información y las imágenes y las historias que están marcando la historia de nuestra humanidad en este 2020 con esta pandemia. Gracias como siempre por estar aquí esta mañana, Jesús. Un abrazo, Carmen, a seguirnos cuidando. Buenos días. Igualmente para ti, gracias y muy buenos días.